Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Rombo Azul Pequeño, Kerem Bürsin acaba de hacer una confesión que ha conmovido a millones. Sus palabras sobre Hande Erçel han reabierto viejas heridas y despertado una oleada de emociones entre los fans que nunca dejaron de creer en su historia de amor. Todo ocurrió durante una entrevista nocturna en un programa televisivo de Estambul. Kerem, que se había mantenido discreto en los últimos meses, sorprendió al hablar del tema que todos evitaban, su relación con Hande Erçel. Con una voz pausada y una mirada que revelaba nostalgia, dijo: "No puedo decir que mi corazón esté cerrado para Hande. Algunas personas simplemente dejan huellas que no se borran". Esa frase bastó para que las redes sociales explotaran. En cuestión de minutos, su nombre y el de Hande se convirtieron en tendencia mundial. Los fans comenzaron a compartir fragmentos de la entrevista con mensajes como "todavía la ama" o "Kerem nunca la olvidó". Muchos destacaron la sinceridad de su tono, esa mezcla de tristeza y esperanza que solo alguien que ha amado de verdad puede transmitir. Pero lo que nadie esperaba era la reacción de Hande. Al día siguiente, la actriz fue vista en un evento benéfico en Estambul. Los periodistas, por supuesto, no tardaron en preguntarle por las declaraciones de Kerem. Con una sonrisa leve, respondió: "Escuché lo que dijo, y creo que algunas palabras no necesitan explicación". Esa respuesta enigmática fue suficiente para desatar una nueva ola de rumores. ¿Qué quiso decir realmente Hande? ¿Acaso sigue habiendo algo entre ellos? Un testigo cercano al equipo de grabación comentó que Kerem había estado especialmente reflexivo en los últimos días. Se nota que aún piensa en ella. Cuando habla de Hande, su mirada cambia, hay algo que no puede ocultar, reveló. Otros aseguran que el actor incluso rechazó nuevos proyectos para tomarse un descanso y reconectar consigo mismo. "Necesito tiempo para entender lo que quiero de verdad", habría dicho a sus amigos más cercanos. Por su parte, Hande también parece haber estado enviando señales indirectas. Hace unos días publicó una historia en Instagram con la frase: "A veces el silencio dice más que 1000 palabras", acompañada de una melodía nostálgica. Los fans interpretaron ese gesto como una respuesta a Kerem. "Están hablando en código", escribió una fan. "Cada uno está diciendo lo que siente sin mencionarse directamente". Los medios turcos también se sumaron al revuelo. Algunos aseguran que ambos fueron vistos coincidiendo en el mismo restaurante de Bebek, aunque en diferentes mesas. Otros afirman que sus equipos están tratando de evitar que se crucen para no alimentar los rumores. Sin embargo, las coincidencias parecen multiplicarse. Testigos presenciales aseguran que la atmósfera esa noche fue tensa, pero también cargada de una energía especial. Cuando Hande llegó, el ambiente cambió. Kerem la vio, y aunque no se saludaron directamente, sus miradas se cruzaron por un instante. Fue suficiente para que todos entendieran que entre ellos todavía hay algo sin resolver, comentó una persona que presenció la escena. Esa breve interacción fue suficiente para que los fanáticos reavivaran la esperanza de una reconciliación. En redes sociales comenzaron a circular teorías, videos, y montajes con mensajes como: "El destino los sigue uniendo" o "Cuando el amor es verdadero, siempre encuentra el camino de regreso". Incluso algunas celebridades turcas se pronunciaron, dejando comentarios ambiguos que parecían apoyar la idea de un reencuentro entre los actores. Días después, una fuente cercana a Hande reveló que la actriz no había quedado indiferente ante las palabras de Kerem. Ella quedó muy tocada por la entrevista. Aunque ha intentado seguir adelante, ver que Kerem todavía la menciona con tanto respeto y cariño removió muchos sentimientos que creía superados. Según la misma fuente, Hande habría pasado una noche entera hablando con su hermana sobre lo que sintió al escuchar esas declaraciones. Mientras tanto,
Kerem fue visto caminando solo por las calles de Galata, escuchando música con auriculares y evitando a los periodistas. Uno de ellos logró acercarse y preguntarle directamente si volvería con Hande. Su respuesta fue breve, pero significativa: no puedo decir nunca. La vida tiene formas extrañas de sorprendernos. Esa frase, tan enigmática como esperanzadora, se volvió viral en cuestión de horas. Los expertos en medios coinciden en que este tipo de declaraciones no son casuales. Kerem sabe perfectamente el impacto que tienen sus palabras. Si realmente no quisiera reabrir el tema, habría evitado responder. Pero el hecho de que lo haga con ese tono tan emotivo demuestra que hay algo que sigue latente, afirmó una periodista especializada en farándula. Por otro lado, los fanáticos han comenzado a notar detalles que alimentan la teoría de que ambos están retomando contacto. Recientemente, Hande siguió a una cuenta de fotografía que pertenece a un amigo íntimo de Kerem, y poco después, el actor dejó un like en una publicación que mencionaba el amor que renace en silencio. Coincidencias o señales, los seguidores están convencidos de que algo está ocurriendo entre bambalinas. La prensa internacional también ha puesto los ojos en esta historia. Revistas de España, Latinoamérica y Medio Oriente han retomado el tema, recordando la química que ambos demostraron en pantalla y cómo su historia traspasó la ficción para convertirse en uno de los romances más comentados de los últimos años. Lo que Kerem y Hande tuvieron no fue solo amor, fue magia, comentó un medio mexicano. Mientras tanto, ni Kerem ni Hande han hecho declaraciones oficiales sobre una posible reconciliación. Ambos parecen centrados en sus proyectos profesionales, pero las coincidencias, los gestos y las frases cargadas de significado siguen apareciendo una y otra vez. Y los fans, que nunca dejaron de soñar con verlos juntos, se aferran a cada detalle como una nueva señal del destino. En conclusión, esta historia, que muchos creían cerrada, está lejos de terminar. Las palabras de Kerem no solo reabrieron viejas emociones, sino que también sembraron la esperanza de un nuevo comienzo. Quizá el tiempo, ese juez silencioso, decida darles una segunda oportunidad. Porque cuando el amor es verdadero, ni la distancia ni los años pueden borrarlo completamente. Rombo Azul Pequeño y ustedes, ¿qué opinan? ¿Creen que Kerem y Hande podrían volver a estar juntos? Déjenme sus comentarios y teorías aquí abajo. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún detalle de esta historia que sigue dando mucho de qué hablar.